Eh, Hace un rato, antes de empezar en esta previa que hicimos, Alejandra, que nos está escuchando, hablaba de oler, ¿no? De la posibilidad de oler, no solo de ver y escuchar, sino también de oler. Y bueno, eso es lo que uno tiene que tratar de transmitirle al lector para ayudarlo a ubicarse en el ambiente donde se va a mover, ¿verdad? Yo creo firmemente no solo en la construcción de personajes, sino también en la construcción de ambientes, porque son muy importantes a los efectos de un relato de este tipo, ¿verdad? Que tiene como sus propias leyes, sus propios códigos. Acá ustedes van a ver, hay un crimen, y bueno, está don Obdulio, que lo que tiene que hacer es las veces de detective y averiguar quién lo cometió. Y ¿Tú esa haces o es has hecho, la trama. tú, Sí, perdón. tú haces o has hecho lo que varios autores, varios teóricos dicen, fichas de personajes? No, yo Nombre. tomo apuntes muy someros de los personajes que van apareciendo. Eh, yo prefiero, no quiero irme por las ramas, pero prefiero tener una relación muy fluida con el relato y no pararme. Tomo algunas notas previas, trato de tener claro a dónde quiero llegar, ¿verdad? Pero el camino por donde querés llegar te lo vas encontrando a medida que lo escribís. Eh, el cruce de Inca y Ocuar, yo me lo encontré escribiéndolo, no lo pensé previamente, ¿verdad? Pero sentí en algún momento, cuando empezaba a narrar esto, que tenía que ser ahí y no en otro lugar. Y además tenía que ser en un edificio de esos chatos, de propiedades horizontales con varios apartamentitos en línea, que conocemos tanto, ¿verdad? Esas puertas grises que si pasás rápido no las ves directamente. Eh, ¿Te das y cuenta que sos el bueno, primer lector? perdón. ¿Te das cuenta que sos el primer lector de tu obra, el primero en Y sorprenderte? claro, es que necesariamente es así, ¿verdad? Este, Primero porque me parece que uno escribe lo que quiere leer. Me parece que ese es un secreto que a cualquiera de los que escribimos nos suele pasar. Uno lo que quiere escribir es la novela que quiere leer o el cuento que quiere leer, ¿verdad? Entonces, en esa medida es como vos decís, te convertís en tu primer lector, ¿verdad? Y ahí es donde creo que se va desencadenando esta cosa mágica que es un cuentito, una novela, una historia policial. Bien. Más allá de tu historia personal, o sea, de tu historia profesional también, Uh -huh. yo noté que has apelado a temas de mucha actualidad, o sea, que son libros del momento, de los que de temas de lo que se habla continuamente. Esto es muy Claro. notorio en El Verdugo Escondido, que es el libro de Uh -huh. ahora, como también lo fue en 100 veces muerto, que son temas, que hablas de temas muy espinosos donde las sensibilidades han cambiado y por suerte han cambiado para bien. Estoy tratando de hacer un esfuerzo sobrehumano por no spoilear, así que trataremos de no de esa cosa, pero o Sí, es sea, complicado. vos, más allá de tu experiencia personal, vos haces ¿qué trabajo de investigación haces? ¿Consultás con alguien, con alguna persona, con algún documento, con algún protocolo, algo para ver la mejor manera de trabajar el tema? Yo lo que trato de hacer es, a ver, yo soy periodista y en esa medida un periodista todos los días está apelando a un millón de fuentes distintas y de distinta naturaleza. Y aunque uno no esté pensando, bueno, esto lo voy a utilizar mañana para escribir un relato así o así, a mí no me pasa por lo menos. Lo que pasa sí es que en el momento en que vos te sentás a escribir un relato de ficción,
a lo primero que apelás es a tu experiencia personal y en este caso profesional también. Entonces, seguramente, yo a muchos de estos personajes, a los de 100 veces muerto, a los del verdugo escondido, los conocí en algún momento, ¿verdad? En algún momento yo hablé con ellos. Hay un personaje, por ejemplo, te voy a poner como ejemplo, A ver, que no corremos el riesgo de hacer grandes spoilers de trama ni nada. Pero hay un personaje que se repite y que aparece, que es parte del ámbito de la familia de personajes de Obdulio Barreras, que es el taxista, Santos, Santos, ¿verdad? militar retirado. Santos es un ex soldado, ¿verdad? Que en algún momento trabajó para la compañía de contrainformación del ejército. Estuvo en misiones de paz, y bueno, como le suele pasar a los soldados, en algún momento les llega la baja y se dedican a ganarse la vida de otro modo. Este es taxista, cosa que también les pasa a muchos ex militares y ex policías. Lo cierto es que yo conocía a Santos. Santos de verdad era un taxista que había sido soldado y que había trabajado por años, aunque él nunca me lo dijo, haciendo tareas de contrainformación. Pero sí me contó de las misiones de paz, de cuando le tocó formar parte de eso, en Camboya, en Sinaí, en fin, en esos lugares donde hay todavía destacados soldados uruguayos. Y a ese personaje yo prácticamente no le cambié nada, es tal cual. Tiene el mismo acento fronterizo de Rivera, tiene los mismos bigotes, el mismo físico grandote. Es igual, yo no sé, hace años que no lo veo a Santos, que lo llegué a apreciar mucho porque me llevaba cuando los cierres del diario terminaban más de allá por la madrugada y no había otra forma de irme a mi casa que en taxi. Y el bueno de Santos estaba en la parada de taxi de San José y Selmar Michelini, casi a siempre. Miguel, bueno, Y era el que me llevaba. Y ahí, mientras íbamos de viaje, me contaba sus cosas. Y me lo robé y lo convertí en un personaje porque es un personaje. Y además le tengo mucho cariño, ¿verdad? Al punto que lo estoy metiendo cada vez más en las historias y en algún momento va a tener hasta una historia propia, porque así les va, al ratón Acosta le pasa algo parecido, ¿verdad? Es como el resumido de varios policías que yo conocí, ¿verdad? existen esos tipos, existen el ratón Acosta, existe el comisario de Techera, o sea, Existen, existen. existen, se llaman de otra manera, tienen otros rasgos físicos, pero más o menos existen. La propia biografía yo te contaba en algún momento del propio Obdulio Barreras, tiene como jirones de biografías de gente que yo conocí, por ejemplo, ayer lo hablaba y lo mencionaba, está un queridísimo compañero como César Casavieja, que fue cronista, pero ¿Cómo que no? también en su pasado fue policía. Antes de dedicarse al periodismo, a hacer crónica policial, trabajamos juntos por mucho tiempo, y yo aprendí muchísimas cosas al lado de él. Había sido policía, patrullero, agente de investigaciones. Con él yo aprendí infinidad de cosas, ¿verdad? Además tenía un conocimiento de calle impresionante. Y lamentablemente tuvo un final absolutamente trágico. Después que abandonó Sí, sí, el sí, 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 periodismo, sí, 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 sí. terminó trabajando como guardia de seguridad y bueno, en fin, lo terminaron matando, asesinando vilmente. Él tratando de defender a la gente porque él era... Vos sabés que ahí vos te enterás de que hay héroes de verdad que existen, que son de carne y hueso. Y bueno, y así murió César, así murió Se te tratando de nota, proteger a los demás. se te nota, Eh, Renzo, el uh-huh. afecto, se te anota la bronca, se te nota el dolor cuando hablas de esas cosas. Ah, sí, terrible, terrible. Esos sentimientos, ¿qué tan son buenos combustibles para escribir o tenés que mantenerlos a raya? Es difícil esto porque
es muy delicado. A ver, yo cuando te decía que hay ciertos jirones de su biografía, en realidad lo que quiero hacer es un poquito homenajearlo a él también, homenajear su memoria, ¿verdad? Y que todo lo bueno que pueda tener el personaje se lo deba a él. Ese es el sentido del homenaje que me gustaría pensar. Pero al mismo tiempo, cuando uno escribe ficción, tiene que poner una barrera que tal vez no pueda poner así personalmente. Pues yo empiezo a hablar de una persona como César y me termino quebrando porque me da una Lo sé. tristeza infinita. Pero cuando uno escribe, tiene que tomar una distancia, porque no porque uno esté en un plano superior ni nada, sino porque la escritura requiere de una perspectiva mucho más general, ¿verdad? Y de un esfuerzo por no perder todos los contenidos del cuadro, ¿verdad? No solo lo que está en el centro, sino todo el resto del cuadro. Y eso implica una operación de distanciamiento del autor que es complicada, que requiere como mucho entrenamiento, ¿verdad? Y que de algún modo se parece también, tiene un cierto parecido al ejercicio del periodismo, cuando el periodismo te pide también un distanciamiento y tratar de mantenerte equidistante de las posiciones para cumplir con tu obligación, que es tratar de reflejarlas, ¿verdad? Todas las posiciones posibles que tenga un evento, que aparezcan reflejadas en una crónica, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, es una operación parecida, digamos. Bien. Eh, A todas luces vos escribís con las tripas. ¿Te Y es que duele? es inevitable. Y sí. ¿Duele? ¿Es un proceso doloroso? Yo no sé si doloroso, al contrario, a veces es muy feliz poder escribir. Es Catártico. como un estado de felicidad escribir a veces. Igual, hay momentos en que vos abrís puertitas que son como terribles, ¿no? Y que exigen mucho temple porque, bueno, estamos hablando de crímenes, de Qué parecido a una tensiones. terapia eso que dijiste recién. ¿Perdón? Qué parecido a una terapia eso que dijiste recién. Es muy parecido, sí, es muy parecido. Pero quiero decir, el objeto de tu disciplina, de tu arte, en definitiva, es de algún modo el dolor ajeno, la tragedia, tensiones muy críticas que nos alimentan, ¿no? Y en las que vivimos socialmente todos los días, nos guste o no nos guste. Es algo que nos pasa, ¿verdad? Y que nos desafía, nos obliga a buscar respuestas, a tratar de eh, encontrar lo mejores de nosotros mismos para enfrentarlo, en fin. Ese ejercicio es una operación compleja, en definitiva, que además tiene que ser resuelta en la armonía de una página. Y una página además tiene que atrapar al lector. Porque tu primer mandato como escritor es eh, de acompañar al lector, de no dejar ni que se pierda, ni que se aburra, ni de que termine estrellando el libro contra la pared, ¿verdad? Sino de acompañarlo. Porque vos te vas a meter en su cabeza para desordenarle los muebles por un rato y tratar de que vea lo que vos querés que vea. Es una operación complicada, ¿verdad? Pero que además debe ser hecha como una invitación al juego. Un juego muy serio, pero juego al fin, ¿verdad? Bien. ¿Cómo definirías como persona a Odulio Barreras? ¿Sería amigo tuyo? Sí, 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 es un buen amigo. Es un amigo que, a ver, es un buscavidas, ¿verdad?
Es un buscavidas que ha vivido haciendo equilibrio en esa línea entre lo que está bien y lo que está mal. No hablo ni siquiera de lo legal e ilegal, ¿verdad? Porque hay momentos y dimensiones en la vida en que lo legal y lo ilegal es una cosa que se dirime en los despachos, no en tu vida, no en la calle, no en los adoquines, ¿verdad? Ahí es lo que vos sabés que está bien y lo que vos sabés que está mal, ¿verdad? Lo que vos sabés adentro de una cancha de fútbol, jugando al fútbol, vos sabés que está bien. Vos sabés que el patadón está mal o que hay que darlo, punto, porque es justicia darlo, ¿verdad? Y bueno, esas son cosas que aprendés ahí. Y eso es Obdulio Barrera, un tipo que lleva el nombre del gran capitán, pero que es un perdedor, que no tiene nada de ganador y que nunca le hizo un gol a nadie, en definitiva. Y él mismo lo sabe, lo dice y lo repite, le consta que es un perdedor, pero tiene el orgullo de, de tratar de hacer las cosas bien. Por eso es que yo lo quiero, a Obdulio, ¿entendés? Ahí Porque él en está. el fondo lo que trata de hacer a su modo de entender las cosas es hacer las cosas bien, es restablecer una cierta armonía, un cierto orden de cosas. Hacer una especie de justicia, aunque esa especie de justicia no sea, y como pasa también en este libro, no sea necesariamente llevar al culpable a un juzgado de la mano. Ujú. ¿Es eso la justicia? Entonces, Bueno, digo, a mí me gusta plantear además esas preguntas, porque me parece que son las preguntas temas, importantes. eso diremos. Hugo, para ir, como ir terminando esta tonda de preguntas, y de paso dejarle a alguien que quiera preguntar y que seguramente tenga alguna interrogante un poco Con mucho más gusto. inteligente y sin las pretensiones absurdamente sesudas de las que pueda tener yo. A mí me, a mí me conmovió mucho varias cosas de Obdulio, como la lealtad inquebrantable a la gente que conoció en la cárcel, que también que es una lealtad recíproca. Uh-huh. La lealtad hacia un amor que vuelta del tiempo ya lo mira con recelo, debido justamente a ese tiempo de cárceles. Vos que has estado en las cárceles, vos que has conocido la población carcelaria, ¿vos crees en la redención? En la redención en el Es sentido menos complicado eso. bíblico, en el Yo creo sentido que menos sí. bíblico. Yo creo quiero creer además. No es que crea, quiero creer que es posible. Ahora, es decir, conocí innumerables casos de botijas que están adentro y que la verdad es una injusticia que estén adentro. Y que además conservan fuerzas como para salir y tratar de reinvertirse. Eso yo lo vi y sé que pasa. También sé que pasa lo otro, que hay muchos casos que son absolutamente irrecuperables y que hay que sacarse el romanticismo de encima. Hay gente que ha caído por una barranca muy profunda y que no puede volver a escalar. Es muy difícil eso, porque hay, no sé, la vida es jodida, muy jodida. Y hay gente que además de todo, seamos claros, hay gente que es jodida adentro, ¿entendés? Y que lo de redimirse no corre porque viven en otra dimensión de cosas. Entonces, digo, hay casos y casos. Yo trato de esquivarle al bulto de contestar así muy en general. No, Mirá, está yo lo que bien. te puedo decir después de visitar varias cárceles y haber estado adentro en varias, de visita, por supuesto, siempre, y como periodista además, eh, siempre me fui triste y me costó, es perdón que vaya a decirlo de este modo, pero el olor a muerto cuesta mucho que se te vaya de las narinas, de las celdas olfativas. Pasan días y lo tenés adentro. Eso también lo viví, es
las cosas que tenés que ver en la Crónica Roja. Y de una El cárcel héroe ha pasan muerto y el días ha muerto en vida. y días, y a vos no se te va esa tristeza de ver gente que le han quitado una de las cosas más preciosas que puede tener un ser humano, que es la libertad. ¿tá? Porque, mira, ni la mejor de las cárceles, y por cierto, las nuestras no son ni de cerca las mejores de las cárceles, son letrinas en muchos casos. Pero ni la mejor de las cárceles te devuelve eso, que es la libertad. Vos no tenés libertad, ¿tá? No podés hacer ni ir a donde vos quieras. Y eso es una de las peores cosas que te pueden quitar. Entonces estar en cárcel es muy, muy, muy duro, muy duro. Aunque sean días, aunque sean meses, aunque sea un año, es una experiencia muy, muy dura, terminal. No obstante eso, para muchos, hay muchos que buscan desesperadamente redimirse. Algunos lo consiguen y otros no, vuelven a caer porque es muy complicada la vida y porque tienen que volver al mismo lugar de donde salieron y no tienen otra manera. Entonces es muy complicado el camino y para mucha gente es muy complejo. Muy complejo. Obdulio, pese a todo, pese a los problemas, es una persona que Bueno, quiere. porque sí, porque yo creo que ese es parte de su tranche de vie, es lo que él busca, salir, emerger, sacar la cabeza de vuelta, rehacer su vida. Eso es lo que busca, es la finalidad de Obdulio y además tratar de hacer algo por los demás, porque es eso lo que, por eso yo te hablaba de la posibilidad de reparar, ¿verdad? Esa es mi dimensión de héroe, la que me permito dibujar en estos libros. Sin glorificarlos ni nada, porque son héroes humanos, en definitiva. Héroes de carne y hueso, héroes de pies de barro. Totalmente. Bueno, en esta, o sea, obviamente el rótulo de maestro de ceremonia a mí me queda muy, pero muy mal, pero si alguien me gustaría invitar a alguien a hacer alguna pregunta. ¿Puedo preguntar? ¿Cómo no? Vos en tus libros, ¿estás mostrando la redención de la gente? ¿Estás haciendo una catarsis? ¿O estás intentando que veamos la realidad tal cual es? Más allá de la ficción, porque vos evidentemente tomaste la vida de otros, como los grandes Sí, escritores han hecho. Toda la sí. vida los grandes escritores han tomado la vida de otros y la han puesto en historias. Ahora, vos, con tu rol de periodista, porque esta mezcla de periodista y escritor es muy frecuente. En Uruguay es Sí. muy, muy frecuente, muy frecuente. En otras partes también, naturalmente, ¿no? No hay que ir muy lejos para encontrarse con eso. Pero cuando vos armás esta saga de personajes y construís estas historias que son gente real pero que no, que son historias reales pero que no, porque vos no Uh-huh. sos el cronista policial, sos otra cosa. Uh-huh. ¿Qué estás queriendo hacer? Es que, mirá, es que ese es casi el sentido de la literatura, me parece, de algo que tiene pretensión de literatura. ¿Qué es lo que quiere hacer el autor? Representar la realidad que le llega a él, que no es la realidad de todos. Ojo que, porque también el estatus de realidad es una incógnita. Para nosotros estamos en realidad bastante vedados de conocerla de primera mano. Nos tenemos que valer de innumerables herramientas para tratar de conocer la realidad, ¿no? Y a mí me parece que la literatura es precisamente una herramienta para hacer un corte en la realidad, levantar un poco la tela de esa realidad y tratar de sondear adentro, a ver qué podemos encontrar.
en las esencias. Eso es lo que me parece yo que trata de hacer una historia, cualquiera, ¿eh? No solo las historias policiales ni el género negro, olvídate de eso. Cualquier historia, ¿verdad? Va por ese lado. Lo que pasa es que en este tipo de historias, en las del género policial, está el elemento criminal, indefectiblemente, ¿verdad? Están las pasiones extremas, están los grandes conflictos, y de eso es de lo que tratan este tipo de historias, justamente. Y creo que es lo que precisamente las hace más atractivas para nosotros, ¿no? Y además yo creo también eso que le decía a Leo recién, esa posibilidad que parece encarnar el detective, el héroe de estas cosas, que es la de reparar el daño hecho, la de tratar de restañar alguna herida, ¿verdad? Creo que es eso. Me parece que lo que uno busca es eso, por ese lado. Igual me hiciste un poco de trampa, porque te fuiste a lo general y no me contestaste lo que vos querías hacer. Pero Alejandra quiere hacer una pregunta. Dale. Hola, Renzo, yo te escuché ayer en el taller de Leonel y de Javier, y nada, ahora estoy manejando, en realidad ahora no, ahora paré, por favor. Okay. No me multen esta sociedad. No, multarte no, te queremos cuidar, pará y habla. No, lo que quería decir es que me pasó igual, ¿no? Renzo, tú hablas con un desapego ya, o como si existiera, ¿no? Obviamente existe Obdulio, pero a mí me pasaba igual, es decir, ¿cuánto hay de vos en ese personaje? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Por qué habría que leerlo, no? ¿Qué es lo que nos querés decir, no? ¿Qué mensaje, no? Y como que enseguida hablaste en tercera persona, como, ¿no? Como generalizaste. Y lo otro o sea, en realidad mi pregunta era, ¿cuándo te diste cuenta que Obdulio era alguien para ser contado, no? ¿Cuándo te diste cuenta? Acá tengo una historia, ¿no? Porque a mí me pasa mucho en mi trabajo, yo trabajo en movimientos sociales, tuve la suerte de viajar a Haití, a Guatemala, a Malawi, a Tanzania, y a escuchar de primera mano historias de mujeres y de niños también. Recuerdo mucho un niño en Haití después de uno de los tantos hechos naturales que ha sufrido por Haití. Este nene, que yo lo venía siguiendo hacía muchos años, él quería ser escritor, ¿no? Mirá qué bueno. Y a mí me apasionaba tanto como en esa cosa donde él no tenía ninguna esperanza, él quería ser escritor. Yo decía, ¿de dónde le sale esto, no? Y pensaba, ¿en qué momento alguien que vos conocés, esas historias se vuelven una historia interesante de contar? Y no me refiero a que tenga que ser un bestseller, pero ¿en qué momento vos decís, bueno, Obdulio se merece una historia? ¿Y cuánto hay de vos en eso? ¿O es alguien totalmente artificial? No, mira, te cuento, te hago un poquito la historia. El personaje, yo lo inventé hace muchísimos años atrás, a fines de los 80. Yo lo que estaba haciendo era tratar de experimentar ensayar el relato policial. Y yo quise crear una especie de remedo de los personajes típicos de la novela negra norteamericana, sobre todo de los 40, 50, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, ¿no? A esos monstruos grandes, clásicos de la literatura negra. Pero decodificarlo a nuestra realidad. Y bueno, de ahí viene el nombre que cacofónicamente suena igualito al Gran Capitán, ¿verdad? Obdulio Barreras, y tal. Y después que escribí esa serie de historias, y que yo lo encajoné durante muchísimos, muchísimos años, hasta que muchísimos años después, la gente de Banda Oriental me preguntó si yo tenía algo para publicar, y desempolvé eso, lo corregí, lo reescribí, y sobrevivió ese relato que se llamó Blues del Raje, donde aparecía este personaje por primera vez. En un momento, mucho tiempo después, pasaron también años, yo estaba escribiendo cuentos. ¿Viste? Bolaño dice que uno nunca escribe un cuento, uno escribe
5 cuentos, 10 cuentos, 15 cuentos juntos porque te van saliendo así, ¿viste? A mí me pasa de esa manera. Estaba escribiendo cuentos, había empezado porque, bueno, me había gustado escribir cuentos. Y en un momento me aparece Obdulio Barreras. Me aparece Obdulio Barreras en una celda con otros dos contándome un caso de uno de esos típicos casos de crimen de cuarto cerrado, evidentemente, en una celda, ¿qué otra cosa podía ser? Y bueno, eso fue un cuento, ¿no?, que se llamó el problema de la celda 4, que es un cuento redondito, me gustó bastante, y al punto me gustó que después, en algún momento, la gente de la revista Lento me pidió un cuento y yo les tiré con ese, lo publicaron, gustó, a mí me encantó cómo quedó. Y me di cuenta que Obdulio Barreras no estaba muerto, que no era que había quedado en eso, y además estaba preso. ¿Qué le había pasado? Porque me apareció así, me apareció dentro de una celda con los otros. Yo lo digo de esta manera y yo no sé si ustedes me entienden. Cuando uno dice me apareció, y estoy hablando de un personaje, pero me obligó a hacerme una cantidad de preguntas, y de esas preguntas que me empecé a hacer de qué le había pasado, por qué había terminado preso, qué había sido de su vida en todos estos años después de hacer de detective y de esto y lo otro, qué pasó con su vida. Y ahí empezó a surgirme la historia, y empecé a agregarle estos trozos de biografías de otras personas que yo había conocido, en lo que conté hace un momento, y a partir de ahí empezó a moldearse el personaje. Esta es mi experiencia con los personajes. No quiere decir que sea así como se construye un personaje. Yo no estoy diciendo que esta sea la regla, ni mucho menos. A mí me pasó de este modo, ¿verdad? Y además siento que el personaje no solo va como creciendo, sino que va cobrando hasta una propia autonomía, al punto, yo creo que se los decía a ustedes, a mí me sería muy difícil, imposible, obligarlo a Barreras a decir una cosa que él no crea o que no piense, ¿verdad? Para decírtelo de forma muy grosera, yo no podría obligarlo a él a hacerlo, no sé, hincha de Peñarol, ¿verdad? Porque no es hincha de Peñarol. Menos Con mis mal. disculpas. Y lo bien Con que mis Menos hace. disculpas, mal. Leo. Por suerte, por Lo suerte. bien que hace. Lo bien que hace, Pero, exactamente, menos mal. pero quiero Bien. decirte, te lo digo de esa manera, digo, para graficarlo, pero me parece que uno llega a crear ese tipo de relación con los personajes de ficción, que siguen siendo personajes de ficción, pero cuya cuota de realidad los hace como vivir de ese modo, y porque me parece que es la forma en que llegue vivo al lector también. Ojalá ocurra de esta manera, ¿no? Esto es una aspiración, es lo que uno trata de hacer, y ojalá ocurra de esa manera, pero bueno, yo lo entiendo de ese modo. No sé si te contesté debidamente, pero... Ay, me encantó, muchas gracias. A los buenos escritores de ficción les pasa eso, que los personajes hacen lo que quieren, ¿no? Eso mismo que vos decís, es un pacto, ¿no? Hay un pacto entre el escritor Sí, y el lector. Yo te creo si vos sos bueno escribiendo, porque si no, claro, vos no hacés que yo crea en ese personaje. Entonces, ese pacto tiene que funcionar. Eso que vos decías recién, yo no puedo hacer que sea hincha de Peñarol este personaje. Me hizo acordar claro, una expresión muy graciosa de Susana Cabrera, esta sí, escritora tan querida nuestra, sí, que ella está 20, 30 años escribiendo una novela, ¿no? Y no hay forma de que te la entregue, no hay manera, por más que intentes torturarla, o sea, la amenazás y ya. Y una vez nos dijo que lo que le pasaba con La Casa de los Patios era que había un personaje que no bajaba de la torre. Transcurre en una especie de casa, de patio, en un enorme patio, una cosa de realismo mágico, y había un personaje que estaba en la parte alta de una torre.
y según ella estuvo no sé cuántos años y no bajaba. Y no había maneras, es decir, Susana, a ver, terminemos esto, redondo, no había forma. Pero es eso, ¿no? Es eso. El buen escritor tiene un pacto en el cual yo te creo todo lo que vos me decís. Me meto Claro. en tu ficción, el lector entra y ahí se queda. Y ahí tiene que ser todo verosímil. Porque si en un momento tu personaje agarra una bandera de Peñarol, pues decís, ¿qué pasó acá? Y dejás el Claro. libro, ya no lo crees más, no lo querés. Exacto. Ahí está la buena literatura. Y vos te acordás lo que decía Onetti, ¿no? La literatura es mentir bien la verdad. Por supuesto, Y por es esto. supuesto. Pero es que es una mentira correctamente armada cuando está, Claro. cuando es buena, vos te la creés y haces un pacto. Yo a vos te creo. Claro, Esa pero mentira te la creo perfecto, porque si no, ¿qué es tan gracia? increíble la operación que además intentar mentir es imposible porque se te cae la escritura, la historia, Exacto. lo que vos estás haciendo. El lector ya está, te la tira contra la pared. ¿Entendés? No podés traicionar ni tu historia ni tus personajes. Ese es el punto, me parece lo que podríamos... Ahí vamos. Che, ¿tenés una pregunta ahí, Javier Alfonso? Javier, ¿no querés Sí. habilitar tu micrófono? Javier. Habilitá tus micrófonos. ¿Tenés micrófono? Si no la leemos, no hay problema. ¿No tenés micrófono habilitado, Javier? Bueno, capaz que no tiene. Pregunta. Tengo micrófono, dale. estoy Adelante. complicado para hacer la pregunta en este momento. Tengo el micrófono habilitado, pero me estaba subiendo en auto, así que por eso le hice. Bueno, tranquilo. Buenas Me están noches para preguntando todos en y qué medida felicidades al está autor. influyendo en tu literatura esta realidad de pandemia, de violencia extrema contra la mujer. ¿Cómo? ¿Esa es La la pregunta? pregunta es, ¿en Sí. qué medida está influyendo en tu literatura esta realidad de pandemia, de violencia extrema contra la mujer? No sé, no sabría decirte. En algún momento todo lo que estamos viviendo va a aparecer, porque siempre aparece en lo que escribís. ¿Cuándo y cómo? No tengo idea, porque uno tiene la voluntad de escribir, pero la operación voluntaria de escribir no implica que yo escriba lo que se me dé la gana. Escribo lo que puedo, en definitiva. Lo que va saliendo. Y en cuanto a la violencia contra la mujer, de algún modo yo he escrito bastante en ficción y en periodismo también, porque durante muchísimos años, y eso lo hablamos ayer, voy a hacer un brevísimo paréntesis, escribir crónica policial en este medio implicó durante mucho tiempo desterrar una cantidad de prejuicios y formas de enfocar estos episodios que estaban viciadas de una cantidad de prejuicios y problemas, ¿verdad? Ayer hablamos justamente de eso, vos. Exactamente, ayer lo hablábamos eso, desde la adjetivación, ¿verdad? De la forma prejuiciada de ver a las víctimas de un episodio violento, y sobre todo cuando se trataba de violencia de género. Bueno, hasta de justificarlo, de alguna ¿perdón? forma. Hasta de justificarlo. Bueno, exactamente. Todo eso ha sido una operación constante de mucho esfuerzo durante muchos años de tratar de desterrar de la crónica esas formas de narrar estos hechos y presentarlas, bueno, un poco lo que decía Leo, él hablaba de darle humanidad. Exactamente, yo creo en eso, en darle humanidad a la crónica policial, porque de eso estamos hablando nosotros, desde una posición de respeto hacia la víctima, hacia personas involucradas, etcétera, etcétera. Entonces, Javier te pregunta en el contexto de tu obra. Sí.
Dice que es en el contexto que es una realidad social y hasta política que tiene el universo de tu obra. En ese contexto te está preguntando. Yo trato de reflejar una realidad que he visto, que es lo que aprecio yo. No quiere decir que sea la realidad, ¿verdad? Es un poco parecido a lo que vos me preguntabas también. Y en esa medida, precisamente yo trato de que nos interroguemos en estas cosas. En El verdugo escondido, en esta novelita, lo que hay es está la trama, ¿verdad? Está la anécdota, la que cuenta la novela, pero además atrás hay otra cosa que es preguntarse sobre el papel de las víctimas. Ser víctima es ser bueno, es ser inocente, es ser o no. Eso implica que vos adoptes posiciones incómodas, ¿verdad? Salgas de tus zonas de comodidad y te interrogues sobre lo que pasa en la realidad. Eso es lo que yo trato de hacer. Proponerte interrogantes, que vos juzgues los, digamos, esos casi arquetipos que te presentan. La víctima es inocente, el victimario es malo. ¿Es así? ¿Siempre? La forma de hacer justicia es llevar a una persona a los tribunales. Ok, sí, ojalá caminen los mecanismos institucionales. ¿Pero eso es justicia también? ¿Solo eso? Bueno, esas son las cosas que yo propongo a través de los relatos policiales. Juan Pablo te Cuestiones como la quería... identidad. ¿Perdón? Perdón, no, que Juan Pablo quería participar. Sí, ¿cómo no? Juan Pablo, Te escucho, adelante. Juan Pablo. Me Está parece que estás sin muteado. audio, Juan Pablo. Tiene bloqueado el audio. No, bloqueado no lo puede Ahora desbloquear sí. él. Ahora sí. Ahora Sí. sí. Ya, buenas noches, lo estoy siguiendo desde Santiago. Lo Bien. felicito por su libro. Es muy difícil conseguir libros de autores uruguayos en una librería. Hay que viajar, ir a la Narvaja y comprar allá. No hay otra forma. Y yo quería comentarle que desde mi punto de vista, desde hace un tiempo he estado leyendo lo que he podido agarrar de autores uruguayos. Me llama mucho la atención que saliendo un par de kilómetros de Montevideo, la narración de los autores cambia y se entra a un mundo absolutamente distinto. Exacto. Y yo quería comentarle eso, digamos, ¿qué pasa? Que siendo un país tan chico, de afuera parece un país tan chico, cuando uno se mete en los libros se da cuenta de que los mismos autores lo agrandan y provocan una distancia entre la capital y el campo que está a la vuelta, pero que es irrecuperable. Y me llama mucho la atención, incluso en lenguaje, en costumbre, se nota esa diferencia. Es muy cierto eso que vos decís. Es una observación muy, muy aguda la que haces. Nosotros tenemos una larga tradición de literatura urbana y también de literatura del campo, digamos, como se le podría llamar de algún modo. Pero aún en autores actuales pasa lo que vos decís. La realidad pasa por esto, por una explicación de orden sociológico, político y económico, digamos. Somos un país muy centralista de la capital, ¿verdad? Todo nuestro centro administrativo y político está concentrado aquí en Montevideo, y eso ha sido así desde siempre.
al punto, las diferencias son tan grandes que es cierto, parece que fuéramos 2 o 3 países incluso, porque si podés considerar el interior y el interior profundo, y no es ni siquiera lo mismo la realidad de las pequeñas ciudades o pequeñas capitales del interior con las del interior de esos departamentos, ¿no? Nosotros no tenemos provincias, tenemos departamentos. Y la realidad de la frontera, de toda la frontera, por ejemplo, con Brasil, es absolutamente Fabián distinta. Severo. Es otro país distinto. Fabián Incluso Severo, hasta otro idioma, porque se habla un portuñol, que es una mezcla de español y portugués. Tenemos un autor fantástico, joven, que vive es artiguense, ¿no? Fabián Severo. Fabián Severo está haciendo una cosa increíble con el portuñol, precisamente, con el lenguaje de la frontera, ¿verdad? Escribe en portuñol una obra fantástica que yo te recomiendo enfáticamente, calurosamente. Si pudieras conseguir, tenés que leer con paciencia porque te podés perder, ¿verdad? O echarle mano a algún tipo de glosario, porque mezcla mucho portugués y español. Y produce hasta neologismos que son increíbles, ¿verdad? Absolutamente increíbles. Sin embargo, funciona y se lee con una fluidez absoluta. Bueno, pero después tenés realidades completamente distintas en el interior profundo, en el campo abierto, ¿verdad? Donde viven menos personas y donde la dinámica es absolutamente distinta, ¿verdad? Y nuestra historia, la de Montevideo, es muy urbana y concentrada y cada vez más deteriorada, si me permitís. Y esa es la parte que yo cuento justamente en estas novelas, que es cómo hemos ido perdiendo nuestras armonías, digamos. Las brechas sociales se han pronunciado muchísimo en las últimas 2 décadas y media, te diría yo. Han ensanchado las diferencias cada vez más entre los barrios periféricos de la ciudad y los barrios centrales o de las clases más acomodadas. Se van marcando mucho esas diferencias. Y eso es lo que está produciendo un combinado de fuertes tensiones sociales muy fuertes. Perdón, Leo, creo que vos querías apuntar algo. No, justamente yo también iba a mencionar a Fabián Severo y el uso del portuñol, porque es un fenómeno literario bastante reciente y uno de los más interesantes en un país que, como vos decís, como todo, y la literatura no es una excepción, es total y absolutamente macrocefálico. Los grandes autores, los reconocidos internacionalmente, son de Montevideo y escriben de temas urbanos. Y si no son de Montevideo, terminan siendo de Montevideo por adopción, como nuestro Mario Benedetti, ¿verdad? Que nació en Paso de los Toros, en Tacuarembó, y se convirtió en un montevideano nato, absoluto. Y toda su literatura es montevideana, pero absolutamente exclusiva de Montevideo, ¿verdad? Su libro, Montevideanos, para mí el conjunto de cuentos mejor de Benedetti, hace una pintura de ambiente de un Montevideo que por supuesto ya no existe, porque es de las décadas de los 50, 40, 50, digamos, pero tan vívida, tan acertada, que aún se mantiene en la fisonomía de la ciudad varios de esos rasgos todavía que Benedetti pintó en su momento. Bueno, ahí tenés nuestro mayor ejemplo de literatura urbana y montevideana, hecha por un autor que no era montevideano. Centro del país, nació en el centro del país. ¿Perdón? Que nació en el centro del país, Paso de los Toros. Claro, en un departamento muy grande territorialmente, el más grande del país, porque pese a que nosotros somos un país chiquitito en población, en territorio somos bastante grandes.
tenemos una inmensidad de territorio, ¿verdad? Y de lugares bien distintos, geográfica y Comparado con paisajísticamente. países de Europa. Claro, comparado con países de Europa, ni que hablar. Los duplicamos, cuadruplicamos incluso a países europeos, ¿no? Entonces, eso hace también que tengamos nuestras complejidades, que es lo que me parece que muy agudamente estás observando vos, Juan Pablo, Muy acertado. desde la literatura, ¿no? Eso es muy, muy cierto, muy cierto. No sé si te contesté en parte. Muy amable, muchas gracias. Un placer. Bueno, gracias a ti por participar desde el otro lado. Eso es lo bueno que tiene estas actividades, ¿no? Nos permiten conectarnos, conversar desde puntos muy distantes, así que tomemos lo bueno de esta situación. Bueno, si les parece bien, vamos dejando por acá, salvo que alguno tenga algún otro aporte, alguna otra inquietud. ¿No? Bueno, Felicidades, Renzo. Felicidades nuevamente, Renzo, y lo mejor para el libro, y te agradezco nuevamente tu generosa presencia ayer. bueno, muchísimas gracias, Javier. Está buenísimo, o sea, falta un eslogan, una frase marketingera mejor, está buenísimo. No, pero ese solo no, hay que comprar la saga. Sí, sí. ¿No, Bueno, Lionel? Eso iba a preguntar. Hay que comprar la saga. ¿Se puede empezar con cualquiera o hay que empezar con el primero? Mira, podés empezar con cualquiera porque digamos que son novelas autónomas, autoconclusivas, no. Lo que pasa es que hay como una suerte de hilo en cuanto a la peripecia del personaje que lo va siguiendo en cuanto a la secuencia temporal. Por ejemplo. Qué buena pregunta para que le hubiera hecho un presentador decente esa, ¿no? Bueno, de nada. El primer libro de esta del ciclo es El simple arte de caer, que es donde, como contaba hace un rato, transcurre en 2004 y cuenta cómo Obdulio, lo cuenta él en primera persona, cuenta su experiencia, cómo por cumplir el contrato con un pequeño narcotraficante de Cerro Norte, termina metido en el peor problema de su vida y termina preso. Básicamente es eso, no te quiero decir más nada porque evidentemente están los resortes de la historia ahí, ¿no? Y después viene, 12 años más tarde, él sale en libertad y empieza a rehacer su vida en 100 veces muerto, ¿verdad? Y ahí se topa con su siguiente caso, ¿verdad? Que es averiguar la desaparición de un chico de la clase media alta, digamos, un chico de familia acomodada, que ha desaparecido. Tampoco te puedo contar más porque iríamos a spoilers. Y después, por último, El verdugo escondido, que sigue en la... Faltan todavía 2 libros más que van a completar este ciclo, en realidad 3, que son 2 novelas y un libro que compila relatos, entre ellos el primero, el originario, que es Blues del Raje. Eso es un poco la saga completa de Obdulio Barreras. Renzo, una pregunta de chapa. Sí. ¿Alguna vez tuviste algún interés de llevar esto al cine, al audiovisual? ¿A llevar este personaje en alguna de estas historias? Sí, estuve conversando con Gabriel Bocio, que es un cineasta nuestro, que le interesaba mucho hacer alguna de estas historias. Lamentablemente, el tema son los fondos en este país y no cuajaron. En algún momento durante la Feria de Guadalajara anduvo sobrevolando Netflix, pero tampoco cuajó. Y yo qué sé, en algún momento saldrá. Así que esta es la historia.
esta es parte de la historia, los 3 primeros. Exactamente. O sea que ahora hay que comprar estos 3, compartirlos con amigos y después esperar a que se publiquen los 3 restantes. Y esperar a que el buen tino prime en el audiovisual, Netflix, por ejemplo, para verlo en ese formato. Capaz que después nos enojamos porque no nos gusta la muy adaptación probablemente. que hicieron. ¿No? Yo le Eso tengo puede fe pasar. a este formato. Por eso te digo. Pero bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias por compartir este espacio a la lejanía. Algunos ¿dónde estaban? En Durazno. Otros en Chile. Yo en Marindia. Vos estabas en Malvin, ¿era? Que estabas con el helicóptero sobrevolando en Malvin Norte. Bueno. Yo en el centro. Vos en el centro, ahí está. Bueno, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias de nuevo a Estuario, a Martín, a Renzo, a Leonel por sumarse a esta apuesta. Y bueno, vamos arriba a la lectura nacional. Muchas gracias, arriba. A ustedes. Buenas noches, que pasen muy bien, buen fin de semana. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.